Hola, mi nombre es Tobias Fuentes, soy un estudiante de intercambio y me encuentro hace aproximadamente unos 7 meses realizando un intercambio de un año en la ciudad de Dresden, en Alemania. Es la capital del estado de Sajonia. Y dentro de todo, la verdad que esta situación del coronavirus, la verdad que me ha afectado muchísimo y ha afectado muchísimo a la sociedad alemana en día de hoy. Hace aproximadamente 2 semanas más o menos que la situación del coronavirus se ha empezado a propagar y se ha empezado a empeorar en gran medida, y la realidad es que a día de hoy en Alemania hay más de 20.000 infectados por coronavirus. Algunos estudios hasta incluso dicen que hay más de 25.000, pero el estudio del Robert Koch Institute, que es uno de los institutos de salud más importantes de Alemania, es aquel que se encarga de llevar a cuentas a ciencia cierta los números de infectados por el coronavirus acá en Alemania. Dicen que hay más de 20.000 infectados. Es un número bastante crítico teniendo en cuenta que la semana pasada había aproximadamente unos 3.000, 3.500 infectados. O sea que el virus se ha propagado en gran medida y de una manera rapidísima en tan solo una semana. Lo cierto es que yo como intercambista, como estudiante de intercambio, es muy complicado para mí toda esta situación que está ocurriendo. Lo cierto es que desde que yo llegué acá, aproximadamente hace 7 meses, mi idea era cumplir mi año de intercambio acá en Alemania, y por suerte todavía está en mis planes cumplirlo. No está en mis planes regresarme, pero lamentablemente he visto como muchos amigos míos intercambistas de mi organización y también de otras organizaciones se han visto obligados a volver porque la situación, la verdad, es muy crítica. No únicamente acá en Alemania, sino en toda Europa, pero por suerte en Alemania no ha sido tan crítica como por ejemplo en Italia, como ya se ha visto. Lo cierto es que lo cierto es que a día de hoy el gobierno alemán ha tomado ciertas medidas bastante interesantes. Hace poco salió a hablar la primer ministra de Alemania, Angela Merkel. Aproximadamente hace una semana también salió a hablar Angela Merkel cuando la situación empezó a empeorar, invitando a los ciudadanos alemanes a que se quedaran en sus casas, explicando un poco lo complicado que era la situación y que era muy importante, obviamente, respetar las medidas y respetar las leyes de higiene básicas y obviamente tomarse con seriedad el asunto. Y aproximadamente hace un par de días el estado de Bavaria, que es más o menos, para los que no sepan, más o menos es el estado donde se encuentra la ciudad de Múnich, sacó un comunicado diciendo que dicho estado se colocaba en cuarentena. Para los que no sepan, Alemania se maneja con un estado, con una política parecida a los Estados Unidos, en la cual cada estado tiene sus propias leyes. Por ende, si el estado de Bavaria se pone en cuarentena, no significa que el resto del país tenga que estar en cuarentena. Así como el estado de Bavaria se puso en cuarentena, muchos estados han empezado a hacer lo mismo. En el caso de la provincia de Sajonia, que es en la cual yo me encuentro a día de hoy, no estamos en cuarentena. Lo que sí, no se puede salir a la calle en grupos de más de 3 personas. Sí quiero hacer actividades como por ejemplo salir a correr o salir al supermercado, tengo que hacerlo solo o acompañado de mi familia anfitriona. Yo no me puedo juntar con otras personas que no sean del círculo familiar. A su vez también los restaurantes están cerrados, los cines están cerrados. Este, si bien todavía se puede usar transporte público, es muy probable que dentro de los días que queden se cierre, como por ejemplo el caso de Berlín, que se ha cerrado el transporte público. También es muy probable también que los aeropuertos cierren. De hecho, una de las cuestiones por las cuales muchos amigos míos, que también son estudiantes de intercambio, se tuvieron que volver antes a sus países, es porque la situación ha llegado al cabo de que ya casi no se consiguen vuelos de vuelta y nadie sabe hasta cuándo va a ser esta situación. Si entre mis planes obviamente está en continuar mi año de intercambio acá en Alemania, tengo muchos amigos que se han tenido que volver antes a sus respectivos países porque lo cierto es que no conseguían vuelos de vuelta, o la situación, la verdad, que era muy crítica en sus ciudades, o básicamente, como ya lo hemos visto, o sea, la situación empezó a empeorar en Alemania y ellos prefirieron volver. Este, en cuanto a mí, obviamente que me ha afectado bastante la situación. Ningún estudiante de intercambio obviamente quiere venir acá a su país, a un país con una cultura distinta, un idioma distinto, y quedarse en su casa, pero obviamente es lo más inteligente que hay que hacer, porque la verdad que es lo que se debe hacer. La verdad que a día de hoy tenemos la posibilidad de poder ayudar a un montón de personas por el mero hecho de quedarnos en nuestra casa. En mi caso, yo a día de hoy me estoy hospedando en una casa de familia, en la cual mi mamá anfitriona es asmática, por tanto es una paciente de alto riesgo, y he tomado las medidas necesarias. Obviamente hemos tomado, toda la familia ha tomado las medidas necesarias para que no ocurra nada. Este, Medidas tales como lavarse las manos, obviamente no utilizar transporte público, evitar el contacto con otras personas y tratar de ser muy precavidos en cuanto a la situación. También, por ejemplo, mis hermanos anfitriones, que son aquellos que han comido en mi casa,
ellos sí están en cuarentena debido a que ellos asisten a una escuela y en dicha escuela surgió un caso de coronavirus, un caso positivo de coronavirus. Por ende, ellos sí tienen que hacer en cuarentena. Si vas a una escuela, por ejemplo, y un compañero de tu escuela tiene coronavirus, toda la escuela queda en cuarentena. Esa es una de las medidas que ha tomado el gobierno de Sajonia. Se ha tomado también en cuarentena no únicamente a los pacientes de coronavirus, sino también a las personas de contacto directo, ya sea compañeros de clase, ya sean compañeros de escuela, ya sea compañeros de club de fútbol, personas, claro, personas de contacto principales, obviamente que puedan llegar a propagar el virus, se encuentran 2 semanas en cuarentena. Yo por suerte yo no asisto a la escuela que asisten ellos, yo todavía puedo salir a la calle, todavía puedo salir a correr, todavía puedo salir a la montaña, solo, obviamente, que es una lástima, pero bueno, la verdad que es lo que hay que hacer. Me parece que las medidas, obviamente, que ha tomado el gobierno alemán han sido muy buenas, pero han sido tardías. No fueron hechas al momento necesario, obviamente. Y recién ahora que tenemos más de 20.000 infectados, se han empezado a tomar las medidas necesarias. Por ende, es muy importante respetar la cuarentena. Yo sé que a día de hoy en Argentina se encuentra en cuarentena y el gobierno nacional ha impuesto una cuarentena. Es muy importante respetarla porque esto no es poca cosa, esto es muy, muy grave. Y ya como lo dije, la semana pasada era 3.000 infectados y ahora hay 20.000 infectados acá en Alemania. O sea que poco a poco se suma muchísimo y el virus se puede propagar muchísimo y es muy fácil, es muy contagioso.